y en los peores casos perdían a sus hijos, niñas y niños robados, arrebatados por el régimen y entregados en adopción a las familias franquistas. Eran sometidas de las maneras más crueles, rapadas y humilladas, frotaban con lejía pura el suelo de los locales de la Falange, desfilaban con harapos y con la tristeza a cuestas, pero a pesar de todo nunca bajaron la cabeza. Isabel Serrano ha encendido las luces de tantas atrocidades, denunciando y reivindicando mediante una exhausta investigación y documentación. Gracias a su trabajo hemos sentido junto a estas mujeres, hemos escuchado sus relatos del horror que sufrieron, las hemos acompañado en su dolor y desesperación y hemos conocido su miedo. Agradecer su trabajo, su difusión, la investigación que ha llevado a cabo para escribir este libro y el uso de una bibliografía donde las autoras ocupan un lugar predominante. Gracias a Isabel Serrano hemos sentido con las mujeres olvidadas. Hemos puesto nombre a tantas y tantas mujeres luchadoras anónimas. Que se haga justicia. Isabel, a ver, voy a empezar con una serie de preguntas que, bueno, van a completar con mis compañeras, que me imagino que tendrán un gran interés en preguntarte acerca de la obra. Yo voy a abrir un poco el juego con el tema de que, además de la experiencia personal y familiar que has vivido, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado de este libro, de esta investigación tan profunda que has realizado sobre la represión de las mujeres? Primero, antes que responder, quiero primero darte las gracias a ti, Amparo, porque me he emocionado, porque al final habré leído mucho, habré escrito un libro, pero cada vez que escucho como el horror en voz de otra mujer, como que me sigue emocionando y por elegir mi libro y porque estáis todas hoy allí reunidas. La verdad que me habría encantado ir, pero vivo en Madrid y por temas de trabajo me es imposible muchas veces organizarme y viajar, así que muchísimas gracias. Respondiendo a la pregunta, yo creo que, claro, como bien dices, a mí lo que me mueve principalmente a escribir este libro es una base personal, ¿no? Es ese libro que le debía a mi abuela por no romper, sino reventar los muros de silencio conmigo y contarme tantos traumas familiares que estaban latentes en mi familia y que muchas veces ni mi madre conocía, ¿no? Entonces, esa es como la motivación principal, pero es cierto que a medida que voy construyendo el libro y que voy leyendo y ampliando la bibliografía que ya tenía, me doy cuenta de que esas historias que eran familiares, que eran personales y que yo imaginaba que eran individuales, pasan a ser solo individuales y de mi bisabuela Isabel a ser de tantas mujeres de toda España, de muchísimos pueblos de nuestro país, ¿no? Entonces, ese proceso de pasar de lo individual a lo colectivo, creo que es lo más bonito y lo más enriquecido que me llevo, porque al final te das cuenta de que no somos causas individuales ni problemas individuales, sino que todo esto era un sistema que oprimía por igual a todas las mujeres que consideraban vulnerables y que estaban puestas en el punto de mira, y que no solo era una cosa de mi bisabuela Isabel y de mi abuela Milagro, sino que tiene muchísimos rostros, muchísimos nombres, y que han sido olvidados y que probablemente muchas otras familias pensarán que son casos individuales y que solo su madre le pusieron la nota delante para que firmase que su marido había muerto y no que había sido asesinado para poder recibir una pensión de viudedad, pero realmente no son casos individuales, era una forma más de humillación y era una forma de humillación que se hizo a muchísimas mujeres a lo largo de este país. Entonces yo creo que aparte de todas las historias y todo lo que he aprendido haciendo este libro y todo el proceso después también de haber publicado el libro, de mujeres que me han escrito, muchas mujeres jóvenes que gracias al libro que me conocían por otras cosas y que gracias al libro han podido preguntarles, por ejemplo, a sus abuelas o a sus madres qué fue esto y cómo se vivió en su familia, me parece que es importante, porque muchas veces no preguntamos a nuestras madres, porque nuestras madres parece que no tienen ni nombres ni apellidos, son simplemente madres, y nuestras abuelas igual. Entonces, como que abrir esa comunicación me parece importante, y yo creo que eso es algo que me llevo del libro una vez ya publicado. Muy bien, pues vamos a abrir el debate, a ver quién se anima. Y este micrófono. ¿Quién quiere preguntarle a Isabel? ¿Alguien quiere preguntar?
¿Alguien quiere hacer alguna...? Gracias, Isabel, por haber escrito este libro. Ha sido muy duro leerlo, pero también te doy las gracias porque entiendo mucho mejor con lo marcadas que estamos incluso ahora de toda la educación, toda la represalia que cae sobre nosotras. Como cada vez tenemos siempre que estar revisándonos toda la educación que hemos recibido, todas las mujeres, por toda esa historia que arrastramos. Entonces, más que una pregunta, es darte las gracias por reflejarnos y por entender mejor toda esa revisión que siempre tenemos que estar haciendo las feministas y cualquier mujer de toda la educación que hemos recibido y siempre nos estamos cuestionando. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Hola, Isabel. Aparte de lo que ya han dicho mis compañeras, hay un momento para mí que es alucinante, que era la duración del patronato. Creo que ponía que hasta el 1986. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo fue hasta ese extremo se olvidan de las mujeres? Claro, hay algo curioso cuando en el caso del patronato, y se puede también extrapolar a otras cosas que implantó el régimen franquista, ¿no? Pero en el caso del patronato es algo excepcional. Y es que cuando se habla de la transición siempre hablamos como que si la transición es de un día para otro, la democracia llega y aquí hemos olvidado todo. Y además eso, la palabra olvidado, ¿no? Cuando es imposible muchas cosas olvidarlas. Pero es cierto que la democracia no llega a todos los lugares por igual, ni llega al mismo tiempo. Y claro, si los vencedores imponen un relato, hace que los vencidos sean olvidados, pero es que las mujeres vencidas son doblemente olvidadas. Entonces esas instituciones que crea el régimen y que no eran invisibles, es decir, que estaban por escrito, que estaban registradas, que no era una asociación secreta que cogiese a las mujeres y las llevase a sitios oscuros, no. Eran instituciones que estaban regentadas por personas franquistas, que la iglesia estaba ahí metida, o sea, era una organización perfectamente reglada. ¿Qué pasa? Cuando Franco se muere, casualmente la transición, ese borrado de las instituciones, mayoritariamente lo hacen hombres, entonces donde estaban las mujeres no importaba. Y ocurría otra cosa, y es que todas esas instituciones del régimen tardan muchos años en debilitarse. Y a día de hoy tampoco conocemos realmente hasta dónde llegó el patronato, cuántas mujeres pasaron por el patronato, porque es lo que comentábamos, ¿no? Que las mujeres al final están doblemente olvidadas y al final han sido las propias víctimas del patronato las que se están organizando y las que están intentando que todas esas historias que estaban ahí oscuras y sin que nadie las mirase pasen a tener luz, ¿no? O sea, son las madres víctimas de Peñagrande, las que se han organizado por grupos de redes sociales, ¿no? Son las víctimas del patronato que muchas veces no sabían ni que pertenecían a un patronato de protección de la mujer, porque muchas veces les decían, no, te portas mal, te llevamos donde las monjas. Y claro, yo por ejemplo, cuando estaba leyendo la bibliografía y escuchando a Consuelo Ordóñez y tantas mujeres que están contando su relato, digo yo, que soy joven, que nací en democracia, yo he escuchado en mi casa eso de si te portas mal, te llevamos donde las monjas. Y realmente donde las monjas era ese patronato de protección a la mujer que lo que hacía básicamente era quitarle la tutela a los padres, que pasase a ser tutela estatal, y que la minoría de edad pasaba hasta los 25 años. Entonces muchas familias cuando querían sacar a sus hijas de ese patronato no podían, porque la tutela era estatal. Entonces, y me parece también como un caso en lo que comentábamos de que la democracia no ha llegado a todos los espacios, y es por ejemplo que en la última ley de memoria del 2022 las víctimas del patronato tampoco están reconocidas todavía. O sea, todavía hace falta como ese ejercicio de mirar a la memoria democrática con perspectiva de género y ver que había muchísimos espacios
que estaban ocupados por mujeres y que todavía no se ha hecho ese ejercicio de reparación tan necesario para poder seguir adelante. Sí, bueno, gracias. Y me hace pensar el papel de los partidos políticos tan silenciado hasta hoy, y a pesar de tanto, porque hay mucho publicado, pero no sé cuál es el que se toma un poco de interés pues en destapar estos temas que afectan a las mujeres, y cómo parece que cuando no miras y no haces nada, pues también colaboras un poco, ¿no? Entonces, en fin, pues es un poco defraudante, diría yo. Ya. O sea, al final todos los partidos de izquierda son quienes están más comprometidos y los sindicatos de clase también, los que están más comprometidos con la recuperación de la memoria. Porque al final la derecha, y encima dice que Vox irrumpe en el panorama político español, el PP, cualquier atisbo de cualquier persona que era así un poco más liberal dentro del PP en temas de memoria, lo que hace es radicalizarse y evitar cualquier tema, porque están compitiendo por un electorado. Entonces lo que estamos viendo es que evidentemente había comunidades autónomas gobernadas por el PP que aplicaban o no aplicaban, pero dejaban sin financiación, pero no atacaban tan frontalmente las leyes de memoria. Pero cuando irrumpe Vox, por ejemplo, y se lleva a cabo la ley del 2022, hay comunidades autónomas que hacen leyes de desmemoria y que directamente borran, por ejemplo, que el franquismo fue una dictadura, ¿no? Y claro, estamos en un país que tiene una diversidad muy amplia. Entonces, estas leyes memorialísticas no solo se pueden hacer a nivel estatal, porque el registro de fosas, el mapeo de víctimas, no solo se puede hacer a nivel estatal, sino que se necesita la colaboración de muchas administraciones. Entonces, el problema es que cuando la administración competente, en este caso la local o la autonómica muchas veces, no está a favor de las leyes de reparación, lo que te encuentras es un muro enorme con el que no puedes competir. Y al final, el problema de todo esto, lo que creo es que en relación a las mujeres, muchas de las víctimas, muchas de los maltratos, Isabel. Hemos perdido eso. Vuelve a la pantalla de inicio, vuelve a la pantalla. Y vuelve a... ¿Hola? Nada, digo, no sé si soy yo, ¿qué ha pasado? Te has quedado congelada. Sí, ¿no? Lo siento. No sé por qué, porque no estamos con wifi, estamos con cable, pero de No repente sé. te has quedado con la palabra en la boca. Pero ¿dónde me quedé? Estábamos hablando sobre las comunidades autónomas, las leyes actuales. Vale. Es que no sé, porque tengo internet y tengo buena conexión, estaba mirando y no sé. No, las Perdón. comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox, claro. Sí, o sea, cuando me he quedado congelada, a ver, estaba comentando de que
el problema de las leyes, de estas leyes es eso, que muchas veces hay administraciones que reman en contra. Y aparte de eso, cuando hablamos de memoria con perspectiva de género, muchas veces el problema es que el tiempo corre en nuestra contra. Es decir, cuando en los tipos de violencia que sufren las mujeres, muchos no están reflejados en bandos de guerra. No hay archivos, por así decirlo, escritos donde se refleje. El comandante fulanito ordena a rapar a 20 mujeres, pasearlas por el pueblo, darle el aceite de ricino, semidesnudarlas y con una orquesta pasearlas. No existe. Entonces, todos estos tipos de violencia son tipos de violencia que se recogen a través de testimonios. Entonces, claro, el tiempo pasa y las personas fallecen y esos testimonios se mueren con ellos. Porque además pasa una cosa, que las mujeres al final somos las guardianas de la memoria. Porque han sido quienes han estado, por ejemplo, recordando dónde estaban las fosas de los desaparecidos, quiénes eran quienes hacían los paseillos, cuáles eran las formas de maltrato. Eran al final las que estaban en casa resistiendo los ataques de la Guardia Civil vía Siria, ¿no? En sus domicilios, los registros indiscriminados, los robos. Y al final esa memoria se pierde porque son testimonios orales. Y ocurre también una cosa, y es que en la historiografía que conocemos siempre tiene una perspectiva masculina porque los testimonios orales no se le da tanta importancia como un bando escrito. Entonces, claro, muchas de las violencias que sufrimos las mujeres únicamente tenemos testimonios orales. Y es importante eso, darle la importancia que tiene a esos relatos y sobre todo recogerlos, porque si no el tiempo pasa y la memoria muere. Hola Isabel, muchas gracias por tu investigación y todo lo que aportas. Y me llama la atención cuando hablas como pues, la democracia no ha llegado por igual en todas las comunidades, ¿no? Yo soy andaluza también, te noto tu deje parece de Jaén o de por ahí, que yo soy de Jaén. Y sí que he visto como en Andalucía todo iba mucho más atrás en cualquier tipo de derechos, sobre todo con las mujeres. Y me gustaría preguntarte eso, si a lo largo de tu investigación has notado pues ese retraso, sobre todo en el trato con las mujeres andaluzas, de una manera cruel. Yo soy de Aracena, de un pueblo de Huelva, y es cierto lo que dices, pero no estoy de todo de acuerdo porque es cierto que en Andalucía, o sea, durante mucho tiempo sí se han estado haciendo leyes de memoria, incluso pioneras, donde, por ejemplo, se reconocía el trabajo esclavo y había sitios de memoria. O sea, en Andalucía hay muchos sitios reconocidos de memoria donde se puede ver un cartel grande donde pone lugar de memoria histórica y donde te explican, por ejemplo, en pantanos, en carreteras, ese trabajo se hizo. Pero volvemos a lo mismo, el problema de las mujeres es que al final quienes hacen las leyes muchas veces no tienen en cuenta de que también había mujeres y ocurre también que muchos de los maltratos eran propios a nuestro género. O sea, el tema de las violaciones, de los abusos, de las torturas, porque al final pasa una cosa, las mujeres no nos distinguen por ser mujeres y no nos privan de ningún tipo de tortura, es decir, nosotras nos fusilan, nos torturan, tenemos que irnos al exilio, nos encarcelan, pero también propiamente tenemos otro tipo de violencia que son propias de las mujeres. Entonces, si tú no fijas la mirada en ese tipo de violencia, pues no existen y por lo tanto no haces leyes y no reparas ese tipo y no dignificas a esas mujeres, ¿no? Entonces, es cierto que claro, el retroceso cuando llega un gobierno de derecha es mayor, pero creo que Andalucía como que lleva un camino andado más amplio que otras comunidades en el reconocimiento de eso, de muchos lugares de memoria y de muchos tipos de violencia. Y es cierto que teníamos, por ejemplo,
el gran problema que se solucionó con la última ley, ¿no? Que era que nadie se atrevía a quitar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Y esa es una gran victoria, que además las asociaciones, mayoritariamente de mujeres sevillanas, estaban peleando para que Queipo no descansase en paz en una basílica, ¿no? con honores de rey, mientras estaba Pico Reja, por ejemplo, una de las fosas más grandes que se han abierto a día de hoy sin abrir. Entonces, que Queipo de Llano, que animaba alegremente a violar a las mujeres a través de Radio Sevilla, haya salido de la Basílica de la Macarena, que es cierto que si no eres andaluz y no estás como familiarizado con lo que significa la Semana Santa, quitando el tema del cristianismo, porque muchas veces van más allá, al final estaba como un sitio referencia para Andalucía, seas o no cristiano. Entonces al final es como si estuvieras en una plaza pública, por hacer una similitud, ¿no? Entonces que lo sacasen de allí, la verdad es que fue un éxito y fue muy emocionante porque ya te digo, había muchísimas asociaciones durante muchos años peleando y manifestándose en las puertas de la Macarena para que sacasen a Queipo de Llano, y ni los gobiernos socialistas ni los gobiernos del PP se atrevían, y por fin pues se cumplió. ¿Alguna compañera más quiere decir? No. A ver, me gustaría mandarte más trabajo. ¿Cómo? O sea, porque en tu libro, en tu investigación, te has centrado en los años de la guerra y, bueno, aparte del patronato, que duraba mucho más, y a lo mejor pues los primeros años de posguerra, pero claro, la vida de estas mujeres durante esos 40 años, o sea, cómo evidentemente continuaron sufriendo y padeciendo, y cómo se fue asimilando. En mi casa, por ejemplo, nunca se habló hasta que no se murió Franco. O sea, mi abuelo fue un fusilado de guerra y no se habló, y mi abuela tampoco demostró odio o rencor, pero en pueblos pequeños cómo se desarrollaba luego la vida, ¿no? O sea, las mujeres de rojos o las mujeres de izquierdas vivirían en una posición extremadamente mala, pero luego también cuando vino la transición, esas mujeres en pueblos pequeños, joder, yo hubiera ido a apedrear la casa de la otra, no sé. Ya. O sea, es cierto que al final el libro como sí intento como retratar esos 40 años, pero inevitablemente los años de más explosión de violencia son los de la guerra y de los inicios de la posguerra. Pero es cierto que hay tipos de violencia que son más simbólicas, que son más silenciosas, que sí se alargan durante los 40 años y que trato de reflejarlo. Por ejemplo, lo que comentaba antes de la violencia económica, es decir, que entren en tu casa día sí, día no, y te quiten los pocos alimentos que tienen para alimentar a tus hijos. Es un tipo de violencia que se alarga durante los años. También otro tipo de violencia económica, que al ser señalada como viuda de rojo, nadie te quiera dar trabajo, porque si no señalas también al empleador, ¿no? Ese es otro tipo de violencia que se alargan durante los años. Las violaciones se alargan también durante los años, porque al final se relaciona la violencia económica que muchas viudas tenían que sufrir, que era, por ejemplo, ir a servir a la casa del señorito que mandó a asesinar a tu marido, y ahí sufrí todo tipo de violencias sexuales también. El robo de bebé no se queda solo en la posguerra, el robo de bebé también llega a la democracia. Y ahí es un melón que se van echando unos a otros y que todavía tampoco se soluciona. Y también hay tipos de violencia como al no poder llorar a tus muertos en paz. Esa ruptura del duelo que tienen las viudas no solo se queda en los primeros años, sino que se alarga. La negativa de poderle llevar las flores a tus muertos, eso es una violencia que no se queda solo en los primeros años, que eso se alarga. El no poder mostrar el dolor, o sea, había mujeres que se les prohibía
vestir de negro, otras lo hacían como forma de resistencia, ¿no? Y me parece como curioso las formas de resistencia antifranquista que se hacen dentro de la familia simplemente queriendo sobrevivir, porque muchas veces el mero hecho de sobrevivir ya era una resistencia. Y también creo que... Iba a decir otra, se me ha olvidado. No me acuerdo cuál iba a decir. No me acuerdo. Y después también el tema de la resistencia de las mujeres, que es cierto que mayoritariamente el libro habla de violencia, pero también hay mucha resistencia que ha estado invisibilizada. Antes la compañera que es de Jaén, lo mismo conoce más historias del tema de los maquis, ¿no? De los hombres que se echaron al monte, porque en Jaén hubo mucho, y para que los hombres estuvieran en el monte había mujeres que tenían que estar en el llano, siendo un lugar seguro, pasando mensajes, subiendo la comida. Entonces, sin que hubiese esas mujeres en el llano no podrían resistir los de arriba. Sin embargo, como esas funciones de resistencia mayoritariamente son de cuidados, al final, como en todos los cuidados, se invisibilizan. Entonces, como esas labores, parece que no hubo mujeres antifranquistas que resistieron, pero hubo muchas, y con muchas formas diferentes de resistencia, que me parece que es lo más enriquecedor, que al final se elaboran formas desde hablar con el agricultor que tiene un pedazo de tierra donde sabes que están enterrados los cuerpos para que no se cultive, hasta tirar flores al pozo donde crees que están tus fallecidos, hasta llevar una piedra manchada de sangre en el delantal. O sea, al final eso, en un régimen que te está intentando que ocultes el dolor, todo esto son formas de resistencia, solo que son formas de resistencia que se han olvidado, porque al final volvemos a lo mismo. Es que tú vas a un libro de historia, de la poca historia que se da de franquismo, y lo que te cuentan son batallas de hombres y poco más. Porque, o sea, yo siempre lo cuento cuando hago presentaciones y tal, yo no hace tanto que estudié bachillerato, y es curioso por eso, porque al final das el franquismo ya como al final del curso, es un tema solo, ya la mitad de profesores casi que ni te lo dan porque te estás preparando para selectividad y es una pregunta que puedes rechazar por otra. Entonces mucha gente que no estudia el franquismo, y después la forma en la que estudiamos el franquismo es eso, es desde una perspectiva muy bélica, como si la guerra hubiese llegado a todos los pueblos de España, cuando en muchos sitios no hubo guerra, solo hubo represión. Y después te hablan de dos bandos, de un bando nacional, porque esto se sigue usando a día de hoy, no se habla de sublevado, se habla de bando nacional y bando republicano. Entonces, al final, yo creo que las palabras importan, y yo, por ejemplo, en mi libro no hablo en ningún momento de guerra civil, porque me parece que seguir incidiendo en que fue una guerra civil lo que hace es repartir responsabilidades, y para mí no debemos de seguir repartiendo responsabilidades. Yo creo que hablar de guerra civil lo que hace es invisibilizar que había unos verdugos y había unas víctimas, y que no eran dos bandos igualados, que era un bando que se sublevó contra un gobierno democrático y se sublevó contra una bandera que había jurado. Entonces, yo creo que todo ese ejercicio es necesario, y yo creo que debemos de hacerlo si queremos avanzar en leyes de memoria que sean más amplias y sobre todo una reparación real a las víctimas. Yo te quiero decir también, creo que me oyes bien, ¿verdad? ¿No? Yo retomo otro tipo de violencia que lo has mencionado, y es el tema de los bebés robados, que mi madre ha muerto con 83 años sabiendo que le habían robado un bebé. Mi hermano pues, fue el primero que nació en un hospital, en Jaén, en Capitán Cortés, y a la primera toma del pecho, a mi madre le dijeron que el niño se había muerto, y mi padre fue para enterrarlo y le dieron un bebé. Mi padre dijo que ese no era su hijo. Entraron hacia adentro y le sacaron una caja precintada para que lo fuera a enterrar. Fue en el año 69. Mi madre ha vivido todos esos años sabiendo que se moría
sin conocer a uno de sus hijos que sigue estando vivo. Entonces, esa violencia se ha dado en muchísimas mujeres, porque sobre todo pues, las personas a las que hacían esto, pues aquí hay las monjas debieron pensar, estos padres ya tienen 3 niñas, este va a vivir mejor si lo vendemos a no sé quién, y de esos casos ha habido muchos, y yo creo ha habido en toda España, porque estamos en un montón de páginas buscando a mi hermano y tal, tenemos la confianza de que nos volveremos a encontrar. Pero te digo, tanto mi madre como mi padre se han ido a la tumba y han sufrido, y se ha comentado en casa y tal, y eso creo que tampoco se está visibilizando por parte de los estamentos oficiales para poner en contacto, porque nos está costando una pasta el ADN, el estar en páginas para cruzar, y esto creo que tendría que ser asumir la responsabilidad a quien toque. Entonces, como te decía Ludi, yo te doy más faena, a ver si puedes hacer algo al respecto. Muchas gracias por compartirlo, la verdad. Es muy duro porque al final, o sea, pensemos que es como toda una estructura que lo que está es facilitando el secuestro de bebés, una estructura legal, porque no estamos hablando que sean monjas o curas que van y roban a los bebés y se los llevan. O sea, es que había leyes que facilitaban el robo de bebés, como es que no pudiese ver el cuerpo de un bebé fallecido de menos de 2 semanas, como es que si eran adopciones no podía ver a dónde iban, o mucho antes durante la guerra, el quitarle la custodia a las madres presas de los niños a partir de los 3 años. Entonces, al final estamos hablando de toda una estructura que lo que facilita es que mujeres vulnerables pierdan a sus bebés, se les mienta o se las coaccione para que den en adopción a sus bebés y los pierdan, porque además pasa una cosa, que ya en los últimos coletazos también se falsificaban partidas de nacimiento. Hay historias que son escalofriantes, ¿no? Recuerdo leer, no sé ni si esa la tengo en el libro, pero recuerdo leer un testimonio de una mujer que fallece la madre y ella va al hospital, quiere tener un bebé y va al hospital y le comentan que tiene como una malformación genética que le impide ser madre. Entonces le dice el médico que busquen el historial médico de su madre para ver si la madre lo tiene o el padre. Y se dan cuenta de que la madre no lo tiene. Y por lo tanto se da cuenta ya por la madre fallecida, la madre adoptiva, por así decirlo, por así llamarla, se da cuenta de que ella es un bebé robado. ¿Qué pasa? Que su partida de nacimiento era una partida de nacimiento falsa. Entonces eso lo que hace es complicar muchísimo esa búsqueda y ese mapeo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas de que las instituciones no se están haciendo cargo de este tema. O sea, en la última ley como que se promete que se va a desarrollar una ley aparte para el tema de los bebés robados, pero todavía se está esperando. Y yo la verdad que todavía la estoy esperando. Es cierto que hay una cosa novedosa que sí me parecía que estaba bien traído, que era el tema del banco genético, que era que todas las personas que estuviesen buscando familiares o que tuviesen sospechas de que ellos eran bebés robados, pudiesen hacerse una prueba genética y entonces en ese banco mirar compatibilidades. Pero sinceramente creo que eso todavía no se ha puesto en marcha y al final me da mucha pena que también la justicia tampoco tenga como las herramientas para actuar y que las familias como la tuya y como tantas otras se hayan tenido que ir, por ejemplo, a la justicia argentina y al amparo de las madres de Plaza de Mayo, porque aquí no tenían el apoyo institucional que merecían, ¿no? Y al final es eso, que es un gasto económico que está soportando a las familias y que eso debería hacerse cargo el Estado, porque es eso, porque es una violencia estatal y fue una violencia legal. Entonces, la verdad que yo creo que es de esos temas que están pendientes y que tienen que resolverse por dignidad y porque, o sea, estás hablando de que tu madre se fue a la tumba y tu padre
pensando y sabiendo que tenías un hijo, pero es que esa herida la tienes tú, y si tienes descendientes también lo tendrán tus descendientes o tu familia, porque esas son heridas que se heredan y esas heridas se tienen que curar, y por eso la derecha y la ultraderecha, cuando hablan de abrir heridas, yo les recomiendo de verdad que os escuchen a quienes tenéis estos problemas, porque son problemas y que no son heridas que estén cerradas, son heridas que están gangrenando, y o que se solucionen ya o es que va a haber que amputar medio brazo. ¿Alguna pregunta más? Porque estamos llegando a menos cuarto. Solo decirte, hablas del banco genético como si fuera algo oficial, o se puede entender así, y el banco genético cobra 200 euros al año por hacer esas búsquedas. Supongo que es privado, que lo está llevando alguna empresa, y aparte las pruebas de ADN y todo esto hemos tenido que hacerlas de manera privada, o sea que la administración, por lo menos en la parte que yo conozco, cero patatero. Porque una pregunta por curiosidad, ¿esas pruebas cuándo se hicieron? O sea, lo que comentas del banco genético, Sí, o sea, ¿es el que se estipula en la ley de 2022 o es otro privado que está recogiendo fuera parte? Te digo, la prueba de ADN se la ha hecho mi hermana, la pequeña, porque era la que sigue viviendo allí en Andalucía y parecía que lo tenía más fácil, y ella nos ha ido pasando pues lo que ha ido gastando, y sí que lo han incluido en el banco genético, pero le han pasado el cargo de 200 euros, que son 200 euros al año. Que ¡Qué vergüenza! Entonces, claro que para mantener la prueba necesitas como pagar. Claro, es como, se supone que teniendo el ADN de mi hermana, pues que van haciendo cruces con gente o con personas que van llegando que se sienten que son robados, y van haciendo cruces, pero no sé tampoco cómo de efectivo será esto. Pero por parte de la administración, absolutamente nada. Bueno, ¿más preguntas para Isabel? Porque ya hemos llegado a la hora, ¿no, Isabel? Tienes que irte. Sí, me tengo que ir, lo siento mucho. Bueno, yo quiero agradecerte que hace falta muchas más mujeres contando historias de mujeres, porque este país, la memoria no tiene perspectiva de género. Escuchamos infinidad de historias rescatadas de hombres, pero nos hacen falta más mujeres contando historias de mujeres, así que agradecerte infinito el trabajo que has hecho, es muy interesante. Muchas gracias por participar en este encuentro de Visible de Dones. Muchísimas gracias de verdad a vosotras por el trabajo, porque además está bicheando y ojalá tenga un club de lectura así cerca y de mujeres que debatan sobre temas interesantes y que al final es un espacio enriquecedor, ¿no? Así que muchísimas de verdad, muchísimas gracias, estoy muy agradecida. ¿Estás preparando algún proyecto siguiendo en esta línea o en otra línea de investigación? Pues me encantaría, la verdad, pero por ahora no tengo más en mente, porque es que lo publiqué hace poco, pero es cierto que me interesa, porque es de los temas que además me parece interesante que desde mi perspectiva de mujer joven se cuente, porque ahora estamos viendo con los actos del aniversario de la muerte de Franco, que se habla mucho de que como que los jóvenes no nos interesa este tema, o que los jóvenes no saben qué es el franquismo y tal, y creo que como que esa perspectiva criminaliza mucho como a la juventud, como si nosotros no quisiéramos a propósito no saber lo que pasó en el franquismo, cuando realmente no lo sabemos porque no nos lo han enseñado. Entonces me parece que como que acercar, porque al final el libro, si estáis acostumbrados a leer temas de memoria, es un libro muy fácil. O sea, no profundizo especialmente, porque lo que trato es que sea un libro más sencillo y más accesible para personas que no han estado muy familiarizados con escritos históricos o con escritos más complejos de memoria. Entonces, al final trato como que sea un libro más divulgativo, para que personas que les cuesta más acercarse a esos temas lo vean como más accesible. Y yo creo que tenemos que romper con la idea de que los jóvenes no nos interesan estos temas, simplemente es que no nos los enseñan correctamente. Pues está claro, muy bien. Muchísimas gracias.
Bueno, os dejo, ¿vale? Muy bien, muchas Venga. gracias. Adiós, muchísimas gracias. Bueno, pues no sé. ¿Tú quieres Sí, comentar sí. algo más? ¿O alguna quiere comentar algo? Yo quería comentar que a raíz de estos libros y ensayos, investigaciones y trabajos, van asomando nuevos casos. Hace poco, dos profesores universitarios, que casi es que no me acuerdo del nombre, a través, profesores no, estudiosos, y bueno, uno creo que es profesor de historia. La UFI les ha publicado un pequeño trabajo dentro de una revista en la que se habla de las mujeres represaliadas de la comarca de Sports y del Maestrazgo, con nombres y apellidos. Es brutal, porque tengo un amigo que se ha enterado que su abuela estuvo en la cárcel, no sabía que en Morella, una morellana que estuvo en la cárcel. Ahí también sabes de gente que tenía clandestinamente, eran sindicalistas, eran lo que yo contaba, había concejalas, represaliadas y luego mucha gente atrapadas. Todo esto, pero ¿qué ocurre? Que yo veo, conociendo el territorio, que todavía sigue existiendo mucho muro de silencio, todavía a día de hoy. Porque son municipios pequeños, imagino que conoceréis un montón de casos, en sitios, en sociedades pequeñas, que todavía no reconocen esa realidad tan dura. No quieren recordarla, no quieren comentarla, porque al ver nombres en esta relación, dije, uy, aquí hay gente que lo niega, vamos, que no sabes hasta qué punto quiere que salga su nombre públicamente. Pero todo es gracias a trabajos como el de Isabel y como la gente que está buscando en los documentos y visibilizando a las mujeres, porque son todos hombres. ¿Queréis comentar algo más del libro? ¿Qué os ha parecido? Aparte de las realidades duras, acá, quiero decir, pues son durísimas. La verdad. A mí me ha recordado a mi tía, que ella, su marido, sus hermanos, su cuñado, su padre, estuvieron en el bando republicano y por lo tanto fueron encarcelados. Mi tía se tuvo que hacer cargo de dos niñas pequeñas, sus hijas, y de mi madre, que era un poquito mayor y que la llevaba a Bilbao, pero para que cuidara de las otras más pequeñas. Entonces, sobre mi tía cayó toda la carga familiar, además de buscar comida, porque los hombres estaban encarcelados o luchando. Entonces, ella sufrió, no sé si una enfermedad mental, pero ¿qué hicieron? Luego le dijeron que tenía que tener otro hijo para cambiar la sangre. Eso fue el después. Y más adelante, cuando ya yo ya era más mayor y entendí de esto, hablando con ella, que no me contó todo su padecimiento, sí que me dijo una vez que ahora ya le estaban dando medicación y entonces se encontraba bien y entonces me dijo, ay, yo me vais a trastornar de lo que vais a patir. Claro, ¿cuánto sufrieron estas mujeres? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuánto arrastraron años y años de todo lo que sufrieron estas mujeres? Pero ella nunca me contó lo que sufrió. Eso nunca lo contó. Solamente me dijo esa frase y se me quedó grabada. Nos llaman la violencia económica, lo que comentaba Isabel, la violencia económica fue durísima. Ahora que le han hecho homenajes y gracias a la memoria histórica se han descubierto cosas, el morellano Matías Angosa, que fue presidente de la Diputación de Castellón en la época de la República, bueno, él fue asesinado, pero la mujer, la familia, tenía una empresa en Morella, fueron despojados de todo, hasta de la vivienda familiar. Se pasaban esas cosas, es que la represión fue durísima. Y salir adelante, claro, eso le tocaba a las mujeres, a las viudas, a las hijas, siempre había, claro, salir adelante muy duro. Y lo del paseo, yo conozco mujeres, lo que pasa es que vas a hablar con ellas, yo como periodista he intentado averiguar, y sobre todo de la época de Maquis y de la Pastora, y todavía, o sea, te ocultan cosas, pero he hablado con mujeres que de niñas iban a limpiar los locales de la Falange por legislatura, rapadas,
siendo niñas. Y ya no sé cómo han aguantado la vida en un pueblo, conociendo al del somatón que se chivaba de quién era de izquierdas porque él pensaba que era rojo. Y lo fusilaban en una cuneta, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a ese espanto, no? Durísimo. Y yo espero que gracias a estos libros haya mujeres que quieran contar su historia y mujeres que quieran seguir escribiendo. Sí. Espera que continúen. Espera que continúen. Pues está apagado. ¿No? ¿Estaba bien? Sí. Bueno, igual. Como estamos hablando. El hecho de que haya mantenido el silencio para siempre, eso es el miedo que se les quedó metido de que en cualquier momento cualquiera pudiera, no sé, delatar o hacerles pasar por alguna penuria más. Es que es terrorífico que sea para toda tu vida que guardes silencio. Eso te tiene que... Y las confesiones. Piensa que en un grupo pequeño sabes perfectamente ¿Quién es te ha quién? ofendido. Claro, quién es quién. Quién es el profesor. Y sobrevivir a eso y vivir con eso. Porque yo conozco mujeres que algunas han fallecido ya. Porque estaba hablando, el tema me ha interesado mucho. Y mujeres en las que iba a su casa a hablar con ellas y bajaban las persianas. Y me hablaban en voz baja. Quiero decirte que el miedo que han podido llegar a sufrir esas mujeres para poder convivir con el asesino de tu marido, con el quien de pequeña igual te ha abusado, te ha violado, a saber. Y han estado toda la vida conviviendo con eso. Muy duro, muy duro. Jo respecte al llibre, Per una banda m'ha agradat el que ha dit ella perquè ho criticava jo des d'una altra visió, pues, és de veres que ella és un llibre per llegir-lo amb facilitat i per fer una divulgació més àmplia, perquè bueno, en el llibre se poden fer d'assaig un fum, se poden treure moltes coses i fer moltes investigacions. I després l'al·lucinant respecte a veure, jo crec que la transició va aconseguir de manera que les persones que venien de famílies republicans, represaliats, fusellats, era com, bueno, doncs perdonem de la part del sublevat, no? Perquè encara ho han viscut i se viu hasta com una cosa un poc vergonyosa. A més de la por, com a vergonya. Oye, no, vete a la mierda. O sea, no me perdonas tú. En tot cas, jo, però tampoc. ¿Vale? Entonces, com s'han apoderat tant d'aquest sentiment, no, perdona, jo, en ma casa ja vos dic, no se va parlar mai, i jo després, quan he sigut ja major, ho he dit com a orgull, el meu abuelo era republicà i estos cabrons se'l van carregar. Però això no s'ha dit mai en ma casa, i encara costa. I després el fet és, quan en els pobles xicotets, encara és pitjor, claro, perquè te coneixes a tot el món i encara ho viurien, com tenien la cara dura els altres que havien sigut els guanyadors, la part asquerosa, la part d'aprofitament d'aquestes persones que damunt no podien ni obrir la boca. Quan va vindre la democràcia, no se morien de vergonya, és que no ho puc entendre. no entenen ara. No entenen ara. No se moren perquè no tenen vergonya ni a vegades no sé ni si són humans. Però jo recordo una exposició que se va fer així en Castelló, en el Menador, en el 2020, quan s'acabava la... 2020, quan s'estava acabant ja la pandèmia, però encara no podíem entrar tots a l'hora. 22 era això? Bueno, sí, per ahí. Bueno, el cas és que se va fer una exposició al Menador
d'un investigador que no recordo el nom, però podria preguntar, que el que va fer va ser recollir tots els texts que estaven en els jutjats i va publicar el text tal com estava, sense tocar res, vull dir, va ser posar el text en làmines grans que tu el podies llegir i on apareixia les sentències que havia dictat el jutjat a les persones que eren republicanes i que la seva família estava pagant, ja no que els haguessin afusellat, a més d'això, la seva família estava pagant en els béns. Apareixien sentències de Castelló i de pobles del voltant. Bé, encara que era el 21 o el 22, doncs encara s'havien fet esborrar cognoms perquè hi havia gent que se sentia identificada perquè feia part eren les persones que havien tret partit precisament d'aquest espoli que se va fer a les persones republicanes. I a aquesta època, fa 2 anys, estaven esborrats, vull dir que fins a aquest punt hem arribat, però és que mos han negat la memòria, l'oral, l'escrita i fins en una exposició, o sigui, és que és una feina que havia fet una persona i això sí que no era una qüestió d'opinions, simplement havia replegat actes judicials. Bueno, jo me vaig quedar a quadros i és ara. I ara serà pitjor, vull dir, ara ni se farà l'exposició. I a este pas, bueno, jo no sé què haurem de fer, però esta gent se ho estan agarrant tot. Sí, sabem que moltes crítiques en xarxes socials per este llibre. Hi ha un negacionisme brutal. Sí. Però és valenta. És valenta, a veure, ha sigut molt valenta, per això dic jo que fan falta més dones com ella. Però jo vaig entrar a mirar més el seu perfil de xarxes socials i la matxaquen. Però no sé, ara ja fa temps que la seguís molt en xarxes socials i ja té un parlar, hasta quasi No, ja l'ha vista, sí. I a més molta gent le critique i ella pensa en lo que és la realitat i lo que ha passat, lo que ells vivències que ha viscut i ella no conta ninguna altra mentira. Perquè jo la seguís de fa uns anys i és una tia superencantadora i jo la seguís a Montó i on va, jo pensava que anava a vindre. Jo dic, ostres, és un orgull, no?, de vindre una dona que ha pogut escriure totes les seves vivències que li ha contat sa abuela, totes les biografies que ell li han enviat o han buscat dels puestos i ha sigut una... Sí, fa falta això. Sí, fa falta molta gent. I ara esperem que la celebració dels aniversaris franquistes facin alguna de les dones, o sigui, és que les dones necessiten una reparació. Hi ha que restaurar la memòria d'aquestes dones. Claro, és que este país no ho ha fet encara. Hola. Bueno, yo pensé que hemos olvidado de un element que ha sigut clau en el franquisme i és que la religió els ha oferit una estructura conceptual als fatxes que ho tenen tot perdonat. Entonces, no tenen vergonya, sinó que han fet un bé social estirpant de la societat a bitxos malignes, immorals i més adjectius negatius. Els han estirpat de la societat i tenen el reconeixement de Déu. Ells són els elegits. Per tant, la religió ha estat sempre al costat de totes les dictadures i ha justificat sempre la massacre de persones. Els ha donat els elements conceptuals, els ha donat el llenguatge, els ha donat el perdó, els ho ha regalat tot. No poden tindre vergonya, estan orgullosos del que han fet. I després, per un altre costat, jo soc d'aquest poble menut que esteu nomenant, ara s'ha fet un poc més gran, però era molt menut. I el silenci ha tingut una funció de protecció de la família. No ha sigut la por la que ha impedit parlar a les dones
i transmetre el missatge. Elles han passat molta por i han passat molt de dolor perquè moltes d'elles han perdut fills que han sigut ajusticiats, ajusticiats és una mala paraula, que han sigut assassinats pel franquisme i no han pogut perdre més del que ja havien perdut. Entonces el seu silenci ha sigut un silenci autorepressor. Elles mateixes han reprimit les ganes de cridar per a que els seus fills pogueren tindre una vida menys perillosa, per a que se pogueren relacionar sense ressentiment en tot tipus de malhechors en els que s'ajuntaven en les escoles i no tingueren sempre ese veneno que tenia la abuela o que tenia la mare, ese rencor. Entonces, el silenci ha sigut un silenci, no ha sigut un silenci de por, ha sigut un silenci protector. Era el que volia... Perquè jo he viscut en un carrer on havien assassinat el germà de ma mare, un tio meu, en 19 anys, i 2 carrers més cap allà, una fascista que senyalava a les dones per a que les raparen. Entonces, passaven per davant de casa cada dia i se dien bon dia. I se saludaven amablement. Per lo menos els rojos als assassins. Stop. Volia preguntar si havíeu parlat de l'obra de teatre que se va fer del Patronat, perquè quan jo he entrat estàvem parlant del Patronat i nosaltres vam representar històries de resistència, sent la directora un membre del Patronat i moltes de les que estàvem d'actrius van ser i vam fer una gran investigació per a poder ser el més fidel possible a la memòria d'aquestes dones que havien sigut tancades i torturades dins del Patronat i coneixíem, ens vam interessar per conèixer la seva història. Fa molta falta per a conèixer el que van patir les persones. Perquè ja que el de protegir és molt important. Un silenci per a protegir a la teva família. Perquè la teva família té que créixer i té que conviure i això, jo que soc d'una ciutat gran, quan vaig conèixer la realitat de pobles menuts, és molt brutal. Aquest silenci és brutal. I n'hi ha cada vegada, el que passa és que el futur que no s'espera pinta molt negre. I el tema de la llei de memòria, a si mateixa ja han llevat subvencions, han llevat quasi tot. I han creat aquesta llei que diuen que és per a que ningú se sentiga exclòs de la pau i la dignitat, que és una aberració tremenda. L'any passat, 2 historiadores de la Universitat d'Alacant van publicar un llibre que parlaven sobre el patronat i com en aquests centres, a part de robar les xiquetes de les seues mares, agafaven a dones molt joves per adoctrinar-les dins de la doctrina catòlica. La veritat que el sistema el tenien tan ben muntat gràcies a l'Església i a la dictadura que no n'hi havia cap que se n'esquera de la senda que ells marcaven. I pobreta de la que ho fera, perquè el que li esperava no era res bo. Tot això de l'orientació i tot això és molt del principi de la dictadura, però després la repressió va ser estava tan institucionalitzada que podia ser de qualsevol forma que no fos la forma visual, sinó el que ha dit ella de llamaremos con las monjas, es veu que hi havia llocs que era supercomú. De fet, aquestes xiques van descobrir que en Altura hi havia un centre d'adoctrinament i que moltes dones del poble ho sabien i no havien ni parlat del tema, de la por que es produïa el saber que hi havia hagut dones que els havien robat els seus fills i xiquetes que per fumar les seues mares els donaven la custòdia a l'Estat i les tancaven ahí i les adoctrinaven. Sí, tenim un llibre que crec que edita
està llegint-lo o el llegirà, que és d'una dona d'ací de Castelló, que va ser víctima del patronat i ho conta en primera persona. És a dir, sí, l'última primavera és també fàcil de llegir i va morir-se, perquè a més quan és algú que el tens al costat i que no s'ha sabut bueno, ella ho ha escrit fa poc, però fa poc ja va per la 6ª edició, però... Va estar en el patronat, però no sabia... que era el patronat. Ella no sabia que era el patronat i jo pensava que era un retiro de monges que l'havien portat allí per a que donara a su filla en adopció, però abans de parir-la, sa mare va anar i la va treure. Ho tenia clar que no anava a donar-lo i el cura l'agarrava de tant en tant i li explicava tot el bé que va anar a estar el xiquet en una família adinerada i que ella com a mare soltera no podia i bueno, estem destripant una mica el llibre, però la veritat és que el que va passar és per pegar-li una mirada. ¿Cómo se llama la autora? No, Teresa Amparo Bellido. El libro es La última primavera. Sí, de las voces también. Bueno, yo creo que ya vamos a seguir hablando, pero quería ver sobre lo que ha dicho Luis, de cómo tenían la vergüenza de portarse como si va, que te perdono, y eso decirle esto al otro. Pues es lo que hablamos siempre, que siempre quien gana es quien tiene el relato, el poder de relatar cómo ha sido, y por su parte cuentan que es que se sublevaron pues para corregir una anomalía y que esto no estaba bien. Entonces nombran y definen y así vamos con el silencio, además que se hizo con el pacto de la transición, el pacto de silencio, de decir, bueno, aquí no ha pasado nada, todo en paz y todos iguales. Y claro que los iguales pues no somos, pero bueno, como siempre pasa, el relato de los vencedores, hombres, claro, también hay que poner eso ahí así. Volia donar-li les gràcies a ella, no sé com te diuen, Soler, però la seva visió de com la mare ha sigut o l'abuela ha sigut la protectora i canviar aquest concepte que tenim de que no han fet més per por i pegar-li la volta i veure que és des de la protecció i m'ha encantat la teva visió i preferís molt més quedar-me en eixa que en la que diuen d'assustar-me. Sí, I això no sabem quan som grans. Quan som grans sabem missa. Quan tenim 15 anys i te diuen calla i no parles, això no se diu, això no ho crides a cap puesto i des que eres un capó no pots dir res. Jo me'n recordo que teníem bitllets d'estos de la República guardats i no me ni saben, o sigui, no podia dir a ningú que el abuelo tenia 4 bitllets, que no valien per res, però és que no podíem dir que els teníem a casa, perquè, clar, entonces, claro, després ho entens tot, però quan tens 15 anys i sempre te diuen que calles i que això no ho pots dir, és una muntona de contradiccions. I quan tots van a missa, per exemple, com era el meu cas, i tots anaven a missa i els meus pares eren els únics que no anaven a missa i ma mare ficava carn tota la Setmana Santa perquè s'hi cagava en tots els sants, doncs jo no ho entenia. I clar, en el temps, evidentment, s'entenen les coses, però això porta també a unes relacions en els pares molt complicades i els pares mentissen i te diuen que calles però tu no pots mentir. Entonces és una contradicció. Jo sé que m'estan mentint, que no m'estan contant les coses, sé que fan coses que no estan bé i jo també les faig perquè jo també he mentit, no? Entonces no és fàcil i sempre totes les menjades, la guerra, la por, no digues res, jo que vaig treballar de molt joveneta i veia l'explotació que estàvem patint, no? I
bueno, i vaig arribar a denunciar, pues, bueno, pues això té por, a mi, per lo menos, i segur que molta gent porta molts problemes familiars i que sigue sempre pues, una filla que no fa més que crear problemes, no? Pues perquè aquesta contradicció està ahí. I està clar, ho fem per protegir-nos. Jo sí ho tinc clar, sí ho tinc clar. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra participació. Ha estat molt interessant conèixer a Isabel y les explicaciones que nos ha compartido. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por tu presentación, ha estado genial. Muchas gracias por vuestra participación. Y bueno, quiero recordaros que os emplazamos a la próxima cita, que será el 15 de febrero, y será una cita con la ciencia. Tendremos con nosotras a Adriana Sitja, que es investigadora del CSIC, y nos contará qué hacen las mujeres en la ciencia. Así que 15 de febrero, anotadlo, a las 11. Muchas gracias.